En el año 2021, decidí realizar un curso exclusivo para los seguidores más activos en ADNDC Tutoriales. Pensamiento Lateral Aplicado es un curso que aborda de manera directa el desarrollo de la creatividad por medio de diferentes técnicas probadas a lo largo de los años. A través de 18 clases en vivo, estudiamos y practicamos la creatividad desde diferentes ángulos para usarla a nuestro favor y volvernos personas más creativas. Todas estas clases fueron grabadas y a partir de hoy te las compartiré una a una de forma semanal, esperando te puedan servir tanto o más como nos sirvieron a todos los involucrados. Dedicado con mucho cariño a todos mis alumnos que participaron a lo largo del curso, mis mejores deseos y todo el éxito para ustedes, mis creadores. Sinceramente, su amigo Adán JP. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán JP y sean bienvenidos a esta clase número 57 de nuestro curso de Branding y Diseño Gráfico en Diseño ADNDC. El día de hoy vamos a ver el tema de creatividad, visualización de un proyecto creativo con Design Thinking, el tema que habíamos hablado precisamente en la clase anterior de la semana pasada. Bueno, lo vamos a terminar de aterrizar porque estoy seguro que con las tareas que me enviaron, pues quedaron muchas dudas pendientes que ahorita las vamos a comentar y vamos a dar los primeros pasos para entender qué es la creatividad dentro del Design Thinking y entender que esto de la creatividad pues no es algo tan subjetivo ni tan amorfo como a veces creemos, ¿no? La creatividad siempre puede estructurarse y la ciencia, bueno, como siempre ha tratado de domesticar aquellos conceptos que parecen muy complejos y la creatividad no es la excepción. Así que en esta clase nos vamos a enfocar en analizar un poquito de los textos que me llegaron, de sus tareas, de sus trabajos, vamos a analizarlos, vamos a partirlos, a desglosarlos y ver si se cumplieron los objetivos creativos que se habían pedido. Bueno, pues ya para entrar al tema, quiero decir que me siento muy entusiasmado. Leí 21 historias maravillosas, unas más completas que otras, como decimos en México, más fumadas, pero es que esa es la idea, ¿no? Ser creativo realmente y hasta qué punto podemos serlo, ¿no? Si hay algunas limitantes o si no hay limitantes. ¿Alguno de ustedes, antes de entrar en materia, me podría decir cómo se les hizo la tarea? ¿Se les hizo compleja? ¿Fue sencilla? ¿La entendieron? ¿Experimentaron algo o descubrieron algo que no sabían? Adelante, Jaime. Pues a mí me sirvió mucho lo de la lluvia de ideas, que yo al principio no tenía ni por dónde empezar. Y empecé a escribir así varias cosas y de ahí fue como formando un rompecabezas y de ahí salió la historia. Ya, en tu caso particular, Jaime, bueno, quiero felicitarte. No sé por qué no eres escritor. La verdad es que tu historia fue impresionante. Y déjame decirte que estas historias, así como yo las fui recibiendo, yo se las envié a mi amigo Valentín. ¿Recuerdan quién era Valentín? Es mi compañero, bueno, mi amigo, que es arqueólogo, el que me mandó precisamente el huevo de toro y se las envié y me hizo muy buenos comentarios sobre tu historia, Jaime. Me imagino que tú hiciste algún tipo de investigación porque estaba llena de muchísimos elementos verídicos. Yo lo puedo confirmar porque mi amigo Valentín escribió un libro que me mandó aquí a la Ciudad de México y sobre ese libro yo me documenté de los bicholes. Entonces, yo me imagino que tú hiciste una investigación profunda sobre esto, ¿no? Sí, es lo que te digo de la lluvia de ideas. De aquí saqué unas cosas, de acá saqué otras y después ya me salió la idea de cómo hacer la historia. Pero lo que me ayudó muchísimo fue la lluvia de ideas. Perfecto, muy bien. Mira, Jaime, vamos a ponerle nombre a las cosas o vamos a nombrarlas correctamente. Una lluvia de ideas es precisamente, como su nombre lo dice, la idea que se te viene, la notas. No importa si esa idea es verídica o no es verídica, es funcional o no es funcional, esa idea es parte de una lluvia de ideas. Lo que tú hiciste fue una recopilación de información, ¿ok? Información verídica, información que investigaste, lo cual está muy bien, pero como tal, esa no es una lluvia de ideas. Por supuesto, me di cuenta del gran trabajo que realizaste al investigar todos estos elementos y acoplarlos a tu historia para que pudiera funcionar y armar de ahí, a partir ahora sí que de esa información que recopilaste, una gran historia. Eso es lo que tú hiciste. Pero como tal, no es una actividad como lluvia de ideas. No te preocupes que más adelante vamos a ver en este curso lo que es precisamente una lluvia de ideas, ¿vale? Ok, está bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. No, gracias a ti, Jaime. Y una excelente historia. Felicidades. Y de hecho, ahorita tú vas a entender si cumpliste los objetivos que se pidieron o no, ¿vale? Una de las mejores historias que recibí, déjenme ver si ya está aquí, sí, es de Gab Judith. Ahorita vas a entender por qué digo que es una de las mejores historias que he recibido, pero me gustaría que nos contaras un poquito de tu proceso. Recuerden, chicos, silenciar el micrófono mientras estén en la clase para que no se escuchen intervenciones, ¿vale? Adelante, Gaby.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a ser bien sincera. Al principio no tenía yo ni idea, no sabía ni por dónde empezar. Como que yo solita me bloqueé, pero bueno, ya después comencé a concentrarme, eso fue la verdad, comencé a escuchar música, comencé a observar la fotografía, comencé a colocar todo lo que se me venía a la mente y pues comencé a escribir. O sea, realmente estaba yo viendo lo que yo había notado en lo que fue la lluvia de ideas y comencé a escribir y pues el resultado fue lo que tuviste. Excelente. Digamos que esa fue la técnica que utilizaste, ¿no? Para Sí, poder así concentrar. sí, esa fue la técnica. La verdad es que estaba yo muy cerrada, yo creo, porque no sabía ni cómo empezar, ni qué hacer. Entonces, pero poco a poquito, o sea, comencé a ver la fotografía, como que me comencé incluso también, comencé a investigar un poquito acerca de los huicholes y lo que hacían. Entonces, todo eso también fue generando que yo tuviera ciertas ideas. Perfecto, muchas gracias. ¿Sentiste en todo caso que cumpliste el objetivo del ejercicio? ¿Sentiste que diste un paso más allá de cuando empezaste, no? Sí, definitivamente. Incluso te voy a ser bien sincera, ni me la creía que lo había escrito. Es que te voy a decir una cosa. Ahorita, bueno, más adelante en la clase les voy a poner un audio que yo grabé hace mucho tiempo sobre una historia de Miguel de Albornoz, que fue, o que es, más que nada, un duque español, y que a pesar de pertenecer a la realeza española, es una persona que se ha fijado mucho por las historias y las leyendas de Latinoamérica y escribió un libro precioso sobre leyendas mágicas de México. Y él escribió una leyenda que se llama El pájaro precioso. Ya se cuenta que tu relato era así como que una continuación de ese otro, ¿no? O sea, por el cómo lo muestras, el cómo haces percibir la esencia dentro de tu relato, el cómo descubre el huevo de toro en el piso, la iluminación, porque hasta te referiste a la iluminación, a la ambientación del lugar, el cómo descubre este objeto, o sea, es impresionante, así que muchas felicidades también por eso. A pesar de que hay unos errores técnicos que los voy a comentar y tú vas a saber que eso aplica a tu trabajo, es un excelente ejercicio de creatividad el que hiciste. Muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto. Muy bien. Gracias, David. Gracias por tu comentario. A ver, vamos aquí. ¿A quién tengo por acá? Otras de las muy buenas historias que encontré, y es que primero los quiero así como que entrevistar para que se den cuenta de cómo es que ellos posiblemente hicieron un proceso creativo y después comentar si estuvo bien o si estuvo mal. Ese es el objetivo, de preguntarles a los que yo considero las mejores historias creativas y no tienen nada que ver con que sea una bonita o una fea historia, ¿ok? Una historia creativa debe cumplir con ciertos parámetros que ya conocen, pero estoy seguro que no los han terminado de checar bien y una vez que identifiquemos estas historias o a estas personas van a saber por qué eran buenas historias o historias creativas, ¿ok? Una de ellas, también una de las mejores para mí, fue la de Gabriela Mora. Gaby, ¿puedes abrir tu micrófono y contarnos qué onda? Ya nos dijo Gaby Judith sus técnicas, ¿no? Porque lo que hizo ella de ponerse el audio, de concentrarse, son técnicas creativas que se pueden desarrollar. Esa es una técnica muy personal, es una técnica que está perfecta para proyectos individuales, que prácticamente es el aislarte, el enfocar el lugar en el que te encuentras a tu propio ambiente, hacerte sentir cómodo y algo que te estimula. En el caso de ella puede ser la música, ¿no? Puede ser la música. Entonces, eso le llevó a un muy buen resultado. En el caso de Gaby Mora, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te fue con tu historia? ¿Cómo la desarrollaste? Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, yo la verdad es que así como que decirte que me metí en trance o algo así para escribir, pues no te mentiría. Echaste tu peyote. Ándale, no, yo me eché mi cigarro de arcoíris, ya sabes. Ok, perfecto. Bueno, yo soy a lo mejor, no sé, como que más práctica en algunas cosas. A raíz de que tú nos comentaste de qué iba la tarea, pues yo automáticamente, después de escuchar tu historia y lo que tú nos mencionabas respecto a la fotografía como tal, digamos que yo hice un borrón de todo eso y simplemente opté por observar la fotografía y así como que inventarle una historia, o sea, algo que tenga que ver con arqueología o algo culto, no sé. Entonces, no lo hice en los días posteriores, simplemente fui como que todo el fin de semana trayendo presente esta situación de la tarea y tratando así como que de ponerle un nombre, no tanto un nombre, sino qué me haría sentido que fuera este objeto, ¿no? Entonces, de ahí, digamos que conforme a los días fui atando ciertos cabos de decir, bueno, es un nuevo descubrimiento, bla, bla, o sea, todos los elementos que aparecen en mi historia, que al final también quise darle como que un poquito de realidad, en el sentido de que, bueno, es algo nuevo, coincide con nuestra historia, que tuviera sentido para mí y espero que para los que tuvieron la oportunidad de leer mi historia, ¿no? O sea, que dijeran, pues pudiera ser cierto. Entonces ya en el momento que tenía como que estas piezas aisladas, simplemente me senté y escribí.
dije, bueno, ya yo lo que traía muy presente era lo de las referencias, ¿no? De Elixir de los Dioses por su contenido, una sustancia que nadie conoce, con unos efectos como los que tú nos platicaste, pero hasta este punto desconocidos, no sé, o sea, traté de irme por ese lado. No sé, o sea, no te sé decir exactamente cómo, más que así. Para mí fueron piezas aisladas que al final arman un rompecabezas en esa breve historia que les conté. Y eso sería todo. Excelente, Gaby. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, yo aquí quisiera pues analizar un poquito lo que nos dice Gaby. A pesar de que ella dice que a ciencia cierta no sabe cómo lo hizo, pero lo hizo, sí hay ciertos patrones que ella nos comentó y que tal vez no sepa. Así como lo hizo Judith, que fue pues estabilizar su entorno para sentirse cómoda. En el caso de Gabriela, el factor principal, se dieron cuenta, hizo mucho énfasis en madurar la idea. Ella tenía ya la idea, tenía elementos con los cuales contaba que pueden ser un limitante o pueden ser un despejador de imaginación, o sea, que nos puede ayudar a despejarnos todavía más. En este caso, ella lo tomó así como elementos con los cuales contaba para armar una historia y madurar la idea. Ella lo menciona claramente, deja pasar algunos días y empieza a escribir. Entonces, fíjense, para mí 2 de las mejores historias tienen ya un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que cuenta con una técnica. Tal vez ellas ni siquiera sabían que era una técnica. Y eso está muy bien, porque así la ciencia es como describe la creatividad, ¿ok? Gracias a los procedimientos creativos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero aplicamos. Caso de Judith, organiza su entorno, se siente cómoda. Caso de Gaby Mora, pues lo que ella hace es madurar la idea. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos debatiendo una idea, tenemos un problema, le estamos dando vueltas y vueltas, pasan unos días y entonces como que nos empieza a llegar la solución? Como este matemático griego, precisamente cuando grita Eureka, cuando el rey le dice, ¿sabes qué? Necesito que compruebes que esta corona es de oro o es de un metal falso, porque se la habían mandado a hacer. Él descubre la forma de hacerlo, pero usó la técnica que al final de cuentas utilizó Gaby. Tenía la idea, tenía los elementos, y un día, pasando varios días después del encargo, le llega la iluminación y dice Eureka, ¿no? De ahí viene la famosa palabra Eureka. Creo que la mayoría de por aquí conocemos pues esa referencia, ¿no? Muchas gracias, Gaby, y también Gaby, Judith. No tenemos por aquí a Jocelyn en este momento. Déjenme decirles que hubieron 2 historias que cumplieron con todos los objetivos de creatividad. Esos objetivos son lo que ustedes leyeron en las especificaciones, en la rúbrica que yo les puse ahí, les puse especificaciones, evaluación y demás. Bueno, cumplieron con estos objetivos, que fueron excelentes historias, y fue la de Jocelyn, que no la tengo aquí, para mí fue una de las mejores, y Chamo, si estás por ahí, ¿verdad? Creo que yo vi que entró Chamo, es que no me aparece aquí. Ok, creo que Chamo tiene inconvenientes para poderse comunicar, no hay problema. Jocelyn no está, y bueno, la tercera historia que les comentaba, que casi logra el objetivo, es la historia de Rafael, no Rafa Chamo, sino Rafa, nuestro amigo de España. Rafa, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo la hiciste, qué usaste, qué pensaste, cómo la realizaste, Rafa. Bueno, como siempre, tengo ideas y voy cambiando. Lo primero que hago cuando quiero hacer algo es no pensar en ello, porque si no, no lo consigo. No me salen ideas. Pero vaya, que la primera idea cuando vi tu foto fue como una barca trasladando al mundo. O sea, el viaje de un mundo a otro mundo. Esa fue la primera idea. Iba a ser una historia sobre ese tema. Pero lo cambié. Y después, pues, me acordé que tengo una amiga que en el día de mi cumpleaños me regala un relato erótico. Ya hace tiempo que no tengo contacto con ella, ya eso se ha dejado de hacer, pero se hacía. Y me acordé de eso, del relato erótico y de los efectos que tiene esto de droga y cosas de eso, de alucinógenos. Y por ahí vino la historia. Y iba a ser un relato más largo, iba a ser un relato erótico, tenía bastante documentación, pero soy incapaz de escribir cosas largas. No puedo, no sé por qué, pero no me gusta. Y lo corté. Y se notó, Rafa. Se notó que lo cortaste así de jalón. Yo ya me estaba preparando acá con el cafecito, el cigarro, y de repente me lo cortaste. Sí, se iban a despertar los dos, cada uno en una habitación distinta con personas distintas. ¡Wow! Pero bien. Ya tenía yo que meter las mismas ideas, que también las tenía, pero ya tenía. Al final iba a poner continuará. Pero ya te digo, es que no escribo cosas largas, ¿no? Claro, entiendo. 50 sombras de Rafa, dice Gaby. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, se dieron cuenta que Rafa también tiene otro patrón. Y no me refiero al hecho de dejar de pensar. Mientras algunos piensan todo el tiempo en la idea para irla madurando, pareciera que la técnica de Rafa es no pensar en eso, al menos por el momento.
ya surgirá. Y es que la creatividad, amigos, es así. La creatividad no es de que en el momento que yo quiera y porque se me antoja voy a ser creativo. No. Sí se puede, pero obviamente necesitas entrenamiento para eso. Y hay un montón de ejercicios para lograrlo. Claro que se puede. Pero de entrada, si nunca hemos tenido una preparación para manipular la creatividad, no lo vamos a lograr. La técnica que usa Rafa pareciera ser esa, dejar de pensar, que después todo fluya y llegará el momento en que se le ocurra la idea. Sin embargo, más allá de eso, Rafa utilizó algo que posiblemente no conozca, pero yo ya se los he comentado en algún momento, algo que se llama relaciones forzadas. Él lo hizo de forma voluntaria. ¿A qué me refiero? ¿Qué son las relaciones forzadas y qué es la forma voluntaria? Por ejemplo, yo les pongo a ustedes un problema. Somos un equipo de trabajo, ¿no? Estamos en una empresa. Y Gaby Mora tiene un problema. Y el problema es que tiene mucho trabajo de muchos departamentos. No sabe cómo solucionarlo. Entonces, enfrente de ella, esa es una técnica muy recurrida, no crean que me la estoy sacando de la manga. Enfrente de ella tiene un dado de esos que usamos para jugar en los juegos de mesa y unas tijeras, ¿ok? Son dos elementos diferentes. Entonces, Gaby se concentra en estos dos objetos para encontrar una solución al problema principal, que es el montón de trabajo que tiene en su empresa. Ella debe de encontrar una relación entre estos dos objetos por sus características, por sus formas, por sus colores, que al momento de unirse, entonces proporcionen una solución. Les voy a poner un ejemplo. Me le quedo viendo al dado. El dado cuenta con números. Su característica principal es que podría simbolizar turnos y las tijeras pues sirven para recortar, ¿no? Entonces, si hacemos la mimetización de esos dos objetos, me suena así como que pues poder compartir por tiempos, por turnos, el trabajo que tiene Gaby. Ahora, si nos damos cuenta, el dado tiene diferentes caras, ¿no? Tiene del 1 al 6, ¿no? Pues que cada número, cada lado del dado, del cubito pues representa un departamento, ¿no? Y recortar con las tijeras las actividades que se les va a asignar a cada departamento. Esto son las relaciones forzadas. En el caso de Rafael, yo incluí la palabra voluntario. ¿Por qué? Porque él, sin tener que forzar dos objetos, o dos ideas, o dos lo que quieran, tomó de su mente experiencias, o un libro, o recuerdos pasados, para forzarlo con nuestra fotografía. En este caso, el libro que le regaló su amiga, el libro erótico, o la historia erótica, no recuerdo si era un libro, un cuento, no sé, bueno, le regaló esto, que tenía tintes eróticos, y lo forzó para llegar a una idea original sobre la fotografía que yo les expuse. ¿Estamos de acuerdo? Eso se entendió, amigos, lo que son las relaciones forzadas. Digo, este es un ejemplo, pero más adelante ustedes lo van a desarrollar en este curso. ¿Pero se entendió la idea? Sí. Perfecto. Esos son, entonces, las relaciones forzadas. Dense cuenta, desde Judith, pasando por Gaby, por Alfonso, por Rafa, pues obtuvieron muy buenos elementos, cada uno diferente, uno acoplando su entorno, otro madurando la idea, otro dejando de pensar en esa idea, otro repitiéndose la idea constantemente, otro usando relaciones forzadas. Se dan cuenta del montón de técnicas que existen que ustedes ni siquiera sabían que las tenían y las pueden empezar a utilizar. Es por eso tan importante el que ustedes comenten, señores, que ustedes comenten en los trabajos de las demás personas para enriquecernos, porque ahorita yo estoy seguro que la técnica de Rafa muchos no la conocían. Ya habíamos escuchado en algún momento que la gente suele pues acondicionar su lugar para poder trabajar, poner música bonita, tener todo arreglado para despejarse y empezar a trabajar, a idear y demás. Ya lo sabíamos, pero aquí vemos un testimonio de que sí funciona. Ahí está Judith. O Gaby, que ya tiene la idea general y la va madurando a través del tiempo y tal vez más adelante en sus quehaceres diarios encuentra algo que diga, esto me puede servir para mi trabajo. Y es que así funcionan las cosas. Miren, si ustedes ven las entrevistas de grandes inventores, de grandes creativos, pongo un ejemplo, Steve Jobs, se van a dar cuenta que todas las grandes ideas surgen de algo que no es tan complejo. Es el simple hecho de observar. Miren, Gaby lo va notando porque si no se le olvidan. Eso también es una buena técnica. Pedagógicamente hablando, entra más fácil al inconsciente y de ahí se va a la memoria a largo plazo cuando nosotros apuntamos algo en un papel. ¿No me creen? Hagan esta práctica. Un día pongan un video o háganlo en este momento, abran su bloc de notas y traten de escribir con el teclado de su computadora lo que estoy diciendo, como si estuvieran tomando dictado, tal cual las palabras que yo estoy diciendo.
Es más, inténtenlo simplemente como ideas generales. A ver, Arán está hablando de esto y está mencionando el otro, nada más las cosas importantes. Pero lo importante es que sea con el teclado. Y después, tomen una hoja y un lápiz, o una hoja y una pluma, bolígrafo, como le digan, y traten de escribir lo que yo les estoy diciendo. Se van a dar cuenta de forma impresionante, casi increíble, que se retiene más fácil información y se escribe más fácil información cuando lo hacen con papel y lápiz a que cuando lo hacen con teclado. Por muy rápido que escriban, el proceso que lleva estar presionando las teclas y conscientemente saber qué tecla va después de cuál o antes de cuál, lleva una carga cognitiva muy grande y no nos deja a veces como que pensar en la idea general. En cambio, el escribir a mano, si nosotros aprendimos desde pequeños a escribir con el papel y el lápiz, se vuelve de manera inconsciente. Entonces lo hacemos de forma natural y nuestro cerebro no se carga de tanto mecanismo y puede procesar perfectamente las ideas mientras escribimos a mano. ¿Vale? Bien. Quiero escuchar a Chamo. Chamo, no sé si puedas abrir por ahí tu micrófono porque esta fue una de las mejores historias que recibí. Chamo, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Puedes abrir tu micrófono? Estoy perfecto, Chamo. Pues adelante, abre tu micrófono. A ver. No me escuchan, tengo abierto el micrófono. Chamo, a ver si puede salir y entrar, por favor. Tal vez con eso se pueda solucionar. ¿Alguno de ustedes leyó la de Jaime Álvarez? Como dicen los españoles, yo estaba flipando cuando leí esa historia. O sea, parecía que literal estaba leyendo un libro. Sí, súper detallado y hasta describió la forma de los dibujos, todo. Muy bien, Chamo, creo que ya te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Fuerte y claro, hermanito. Cuéntanos. Por fin. Ok. Bueno, esto fue un reto. Creo que cada proyecto en el que me meto en este mundo es un reto. Más por las estructuras mentales. Y le puedo compartir que tenía una historia totalmente lo opuesto a esto. Tenía que ver con música y todo. Pero yo sentía que le faltaba alma. O sea, era un cuerpo sin alma. Entonces, en eso, la estructura principal de la historia es basado en la vida real. De por sí la isla existe y lo de la hermana de la reina Isabel vivía ahí, pero yo lo que no quería era hacer un plagio o algo que se asemejara. Entonces comencé en mi cabeza a buscar referencias que hicieran que la historia tuviera vida. Y en eso dije, ¿por qué no me voy a mi área, a mi ambiente, que es la gastronomía? Y comencé a idealizar como que si yo hubiese estado en la historia. Y de por sí yo era Lucrecia. Entonces en eso comencé a buscar referencia en algunas cosas dentro del relato. Era como la semejanza, como que si yo estuviera hablando. Por ejemplo, por eso en una de las correcciones van a ver que, por ejemplo, la palabra que, la palabra se repitió más de 7 veces. Era como interpretando como si yo fuera el personaje principal. Y eso fue lo que quise hacer. Meterle emoción y sabor a la historia, pero contaba con un gran dilema. El dilema era el tiempo, porque no me podía extender, porque si me extendía mucho, el que me iba a corregir o a dar su opinión sobre la historia le iba a aburrir. Entonces, dentro de todo, creo que fue un proyecto muy interesante, ya que de por sí busqué una receta real. Es más, es una receta de autor, o sea, mía, y la historia y esto y lo otro. Sobre todo tenía una duda de que fuera creíble, pero me quise arriesgar con el drama y con las emociones, Master. Creo que eso fue parte de la experiencia principal, darle mi toque y mi sabor y sobre todo salir de lo rutinario que podría ser una explicación, sino que fue como si fuera yo hablándole de una historia vivida. Chamo, perdón, me impresionó lo que acabas de decir. A ver, chicos, por ahí escriban o abran el micrófono antes de que termine Chamo. ¿Qué técnica utilizó él para realizar esta historia? Es una de las técnicas que ya mencioné. Hay varias, la de Gaby Judith, Gaby Mora, la de Rafa, la de Alfonso. ¿Qué técnica utilizó Chamo para hacer esta historia? De la maduración de ideas, de la repetición continua de una forma, idea o palabra. Hablamos de relaciones forzadas, ¿cuál de todas esas ocupó Chamo? A ver, Noé, adelante. Ya te ganó Gaby. Dime. No, nada. De hecho, lo que iba a decir Gaby, pero adicional, complementando, también buscó referencias, se centró en el personaje como él, lo adaptó a una receta, lo dramatizó, le colocó emociones y le dio ese toque de sabor. Exacto. Prácticamente lo que él hizo fue relacionar su vida. Y es que, dense cuenta, en la mayoría de las historias, puedes observar al autor.
puedes ver más allá de lo que pretenden mostrarte, ¿no? Yo sabía, creo que Chamo ya había comentado esto de la comida, pero a mí me sorprendió porque Chamo me había contado hace tiempo que creo él había estudiado ciencias políticas, ¿no? De repente, hasta ahorita me cae el 20 de la comida. Entonces, él lo que hace es que se proyecta en el personaje y se dieron cuenta cómo terminó su historia para los que pudieron leerla. Terminó con Lucrecia presentando ese platillo, te pone incluso ahí la receta, pero presentando ese platillo en un concurso internacional de Mérida, en un concurso de comida internacional, creo. Era algo más o menos así. Y es así como que el reflejo, muy posiblemente, de lo que él pretende lograr. Creo que ya se me fue de Chamo. Y creo que se fue Chamo, ¿verdad? Se cayó. Bueno. ¿Se dan cuenta cómo vemos rasgos de algunas personas? Por ejemplo, yo también pude... Adelante, Gaby, Judith. Es un comentario y, Albert, me corriges. Entonces, dentro de lo que es la creatividad, ¿influye nuestro ambiente, lo que nosotros ya traemos? Por supuesto. Y de hecho, vamos a llevar todo un capítulo sobre las cosas externamente que hemos adoptado a nuestra vida y que terminamos reflejándolo. Ya sea para crear una obra de arte, para crear un logotipo, para crear el nombre de una empresa, para crear incluso packaging, lo que sea, todo eso afecta. Y de hecho hay autores que defienden la teoría de que nadie es creativo, que todo es una copia procesada de un montón de experiencias que hemos vivido a lo largo del tiempo y que se ven reflejados en lo que creamos. O sea que lo que nosotros creamos lleva un poco de nosotros, ¿no? ¿Y qué tan difícil es quitarse esa parte, no? ¿Sí se logrará? Sí, ¿innovar? Por supuesto. Claro que se logra, pero también, como te comento, estos autores hablan de esa perspectiva. ¿Qué tan propio es innovar o decir innovar? Porque mira, cuando decimos innovar, es tomar una idea, mejorarla, empatizar con ella, mejorarla, llevarla a la acción y estás innovando. Pero no confundamos innovar con crear. Crear como tal, entre comillas, es hacer algo completamente desde cero. Ajá. Entonces muchas veces nosotros confundimos, decimos estoy creando, no, estás innovando. Por ejemplo, cuando dicen el creador del logotipo de Starbucks, el nuevo logotipo, o sea, no es el creador, lo innovó porque tomó como referencia un concepto que ya existía y lo mejoró tal vez, eso sí, lo innovó, pero crear como tal sí se puede, es muy difícil, pero se puede, y más que nada que vivimos en medio de un montón de creadores, ¿no? Sí. Por eso muchos autores prefieren dejar de lado a veces la palabra creatividad y anteponer la innovación. Ok, gracias. Oh, gracias a ti, Gaby. Adelante, Noé. Fíjate que ahorita me sonó como algo que es como muy, no sé si decirlo así, trillado o buscar como el enigma, o la respuesta es lo que se dice de ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Porque ahorita hablas de un tema de creatividad, de que, por ejemplo, hay autores que defienden que no existe la creatividad, pero entonces, ¿de dónde nace el origen? ¿No? Si son experiencias que nosotros hemos adquirido, entonces la creatividad, ¿de dónde nace? ¿No? Entonces, creo que yo lo pongo así como en pregunta, porque también a mí me nace de, ok, sí hay cosas que a mí por ejemplo, he visto y busco mucha referencia para, obviamente, desarrollar una idea, ¿no? Pero creo que muchas de ellas se empiezan a armar o mucho se empieza a generar con esas referencias, ¿no? Con ese conocimiento, y es algo de lo que tú mencionabas hace tiempo, cuando no tenemos como la hoja en blanco y no podemos desarrollar como tal ese proyecto o esa idea, es por falta de experiencia, por falta de conocimiento del tema. Entonces todo esto, pues bueno, voy atando como en este curso todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo, y hoy por eso digo ahorita, ¿no? Que es como el huevo y la gallina, que es primero. Claro, que al final de cuentas todo tiene un origen, siempre todo va a tener un origen, y a ese origen sí le podríamos decir creación, ¿no? Pero si tú mejoras, por ejemplo, el invento de la rueda, ¿saben dónde se inventó la rueda? Digo, muchos historiadores y arqueólogos dicen que como tal no se sabe, está ahí entre Persia, entre China, o sea, por los vestigios que se han encontrado, pues se cree que el invento fue la rueda y se considera el invento más importante de la humanidad. El tipo que creó la rueda no se imagina qué bien ha hecho la humanidad, porque se ha utilizado para todo. De ahí salió el sistema de engranes, incluso para el motor actualmente, diseños, el que nos podamos transportar, incluso el que podamos volar, la forma circular de las turbinas de los aviones. Bueno, un montón de cosas gracias a la creación de la rueda, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la rueda que inventó Henry Ford para crear los carros Ford es una innovación o recreó la rueda? Obviamente es una innovación, la innovó, es más estructurada, es más compleja, es más funcional, lo que ustedes quieran, pero pues el invento ya estaba hecho, el concepto como tal ya estaba, claro.
Claro, otros dicen que los aztecas, por ejemplo, no tenían ruedas o no habían inventado ruedas, bueno, las culturas precolombinas, pero qué bueno, Eric. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás, Eric. Fue Eric. A Eric le voy a dar 10 coronas por lo que acaba de mencionar, a Gaby Mora por lo que contexto correcto de relaciones forzadas, y a Gaby Judith por lo que nos acaba de aportar hace un momento. Ok. Y Noé, sí es cierto. Noé por esto que sacó a tema, 10 coronas. Ahí está. Ok. Aquí Eric está tomando un ejemplo muy importante. No estoy poniendo en tela de juicio, ni son clases de historia, ni mucho menos, pero hay algo que él está comentando. Que los arqueólogos como tal y los historiadores dicen que las ruedas se creó del otro lado del charco, ¿no? Allá por Medio Oriente o por Asia, por ahí tienen la idea, pero jamás había llegado a América y en América no se creó. Sin embargo, se han encontrado, por supuesto, juguetes de culturas precolombinas que son, por ejemplo, así como que el jaguar, y en vez de tener patitas tiene llantitas, ¿no? Tiene rueditas. Entonces, los arqueólogos creen que como ese no era un objeto de utilidad primordial, pues ya no se podría considerar como que un invento de la rueda, ¿no? Sin embargo, ¿qué impulsó a esas antiguas culturas a inventar la rueda? Estamos hablando allá de Oriente Medio o de Asia. ¿Qué fue lo que lo impulsó? La necesidad, ¿no? Es la necesidad siempre la que nos impulsa a crear cosas nuevas. ¿Qué pasa en América? ¿Por qué los historiadores dicen que aquí no se había inventado la rueda? Porque ellos consideran que así fue. Bueno, pues aquí nosotros nunca tuvimos la necesidad de crear un sistema como la rueda. ¿Y por qué? Porque nuestros animales de carga no eran, o sea, aquí no se conoce el caballo. Esto fue introducido por Europa muchos siglos después, ¿no? Entonces, allá ellos contaban con animales de carga que podían transportar, se dieron cuenta que podían jalar grandes volúmenes de masa facilitados a través de un mecanismo llamado rueda. Aquí, en América Latina, nosotros mismos transportábamos esos materiales porque no teníamos animales de carga. No íbamos a domesticar al jaguar, no íbamos a domesticar a otras bestias, que pues, a los cocodrilos, pongan el nombre que quieran, que estuvieran en América como para poderlos jalar y arrear como lo hacían en Europa, en Asia, en Medio Oriente. ¿Ok? Entonces surge a través de una necesidad. Por lo general, los inventos creativos o la creatividad surge por una necesidad. ¿Esto quedó claro, amigos? Me dicen lo que quiero escuchar, ¿no? Perfecto. Chamo, te nos habías ido, hermanito, y ya no te pude dar la palabra. ¿Puedes volver a abrir tu micrófono, hermano? Nada más para terminar esta plática contigo. Aquí estoy. Gracias, Chamo. Mira, yo les comentaba aquí a los compañeros que al final de cuentas, en la historia, ya cuando la terminas, me sorprendes, porque Lucrecia termina presentando el platillo en un concurso internacional de comida, que me imagino que por lo que tú dices es Lucrecia, eres tú, ¿no? Es así como que tu sueño, o no sé si ya hayas tenido oportunidad de lograrlo, pero eres tú, te viste reflejado entonces con ese final, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí está lo que les decía, chicos. Precisamente, es la proyección de nosotros mismos lo que sacó ahorita hace un momento Gaby Judith, de reflejarnos, ¿no? En lo que nosotros creamos. En este caso, fue una historia que fuera creíble, ¿no? En este caso, pues Chamo lo hizo de esta manera. Chamo, ¿algo más que quieras aportarnos? No, creo que lo más relevante ya lo he dicho. Okay. Lo que sí fue una excelente experiencia, sobre todo para romper ese miedo de la creatividad, ¿no? Creo que cuando venía días creando y construyendo muchas historias, y esa historia salió en la necesidad de cumplir la tarea. Ahorita vamos a hablar de eso, precisamente, Chamo, vamos a hablar de eso, le diste en el clavo. Muy bien. Okay. Muy bien, Chamo, pues muchas gracias. A ver, Jocelyn, Chamo, Gaby Judith, Rafa, Gaf Mora y Alfonso de la Torre tienen 50 coronas extras por estas, perdón, por estas excelentes historias que nos contaron, ¿vale? Así que muchas felicidades a ellos. Yo sé que hay gente que hizo grandes historias y están perfectas para un libro y podrían ser publicadas, y a mí me encantaría poderlas compartir. Sin embargo, teníamos un objetivo y ahorita van a ver cuál era, ¿vale? Bien, pues hasta aquí alguna duda, comentario y demás. Adán, una pregunta. Sí, Rafa, dime. En el grupo de Telegram compartí un vídeo, creo que fue ayer, y ahí el que está dando la charla comenta una historia que es la que da a entender que mientras más necesitados estamos, más creativos nos volvemos. Era una historia en el grupo de Telegram. Ah, ok, perfecto. Ajá.
Aquí hice un viaje a un país, no me acuerdo a qué país o a qué pueblo, Ardea, de unos niños que están, tienen dificultades, que no están con escasez y eso. Y allí los niños son más creativos que los de otro país que estén bien. Y eso lo viví yo con mi sobrino. Mi hermana se le ocurrió regalarle a mi sobrino un muñeco, un simple muñeco, que no hace movimiento y nada. Y no lo quisieron, porque decía que el muñeco no hacía nada. Tenía que tener, y la tecnología, ¿vale? Y la tecnología que hace, que frena la creatividad o el bienestar. Perdón, Rafa, esto último no te entendí bien. Que si la tecnología y el bienestar frena la creatividad. El bienestar, cuando estamos bien de economía, estamos bien, que compras más cosas y tú haces menos, porque no necesitas hacerla porque tienes dinero. Claro, yo lo entiendo, Rafa, pero mira, creo que todo es punto de vista, punto de percepción sobre algún tema, algún problema. Eso que dices tú es muy cierto. Lo que compartiste en el video, desafortunadamente no lo pude ver, pero te prometo que me va a dar el tiempo, se escucha muy interesante. Hace poco yo vi un documental donde en África un maestro pues tenía el problema de que en su comunidad pues hacía mucho calor. Entonces todo lo que podían comprar, lo poco que podían comprar, me refiero a carne, vegetales, pues tenía un tiempo máximo de duración de un día, ¿no? Porque empezaba con ese calor impresionante pues a echarse a perder. Entonces dijo, no tenemos dinero para comprar sistemas de refrigeración, ¿qué puedo hacer? Entonces metió en una vasija pues la comida y después la tapó con una, como que con una tela, con un trapo, con una jerga, un lienzo, como le quieran decir, mojado, y lo puso alrededor y lo enterró en el piso. Se dio cuenta que la comida o los vegetales duraban 2 días más. O sea, eso fue un logro. Entonces, 10 años después, el tipo ya no solamente hacía eso. Esa vasija la metía dentro de otra vasija y esa vasija tenía alrededor agua. Entonces, empezaba un ciclo de refrigeración natural, incluso sin tener que enterrarlo debajo de la tierra. Y te estoy hablando que todo esto se hacía sin un sistema eléctrico y se hacía de manera natural con barro y demás. Y fue así como este señor logró solucionar de una forma creativa, pues, el problema que estaban enfrentando, que todo se les echaba a perder, pues si no podían comprar mucho y lo poco que podían comprar, pues se les echaba a perder. Imagínate, eso revolucionó a todo su poblado. Entonces, ¿qué fue lo que tú comentas? La necesidad. ¿Qué pasa cuando llegamos a estos términos, a nuestros tiempos, a nuestras economías, a nosotros que tenemos ya otro tipo de alcance? La tecnología. Siempre va a haber algo más allá. Siempre va a haber algo más allá. Ahorita me estoy remitiendo a eventos o a ejemplos simples, como lo es la refrigeración. Pero nosotros que ya contamos con todos estos elementos, ¿por qué no podríamos ser más creativos? Y hay muchos ejemplos. La gente que emprende negocios en tiempos de crisis tiene un montón de recursos a su disposición, pero no eso les va a garantizar que sean creativos para resolver un problema, ¿ok? Tenemos un montón de herramientas, tenemos el internet, tenemos contacto con la gente, podemos comunicarnos con Rafael que se encuentra en España. O sea, qué maravilla. No por eso debemos dejar de ser creativos. En sí, las herramientas con las que contamos deberían de impulsarnos como aquellos grandes creadores de plataformas, de ideas en general, para vender una idea, para ayudar a otras personas. Creo que simplemente es cuestión de enfoque. El hecho de que ya hayamos superado esa barrera de las necesidades básicas para crear no debería de ser un limitante para poder seguir creando. Lo que pasa es que la creatividad entonces arranca en otro terreno. Bueno, se encuentra en otro terreno. A ver, por ejemplo, aquí Alfonso nos dice, o Noé dice, la tecnología nos facilita, pero nos vuelve menos creativos, creo. Todo depende, Noé. Todo depende. ¿Por qué menos creativos? Porque ya hay cosas predefinidas. Entonces, o sea, ¿te refieres a tomar los elementos que ya están, por ejemplo, en Canvas para realizar un logotipo? ¿A eso te refieres? Ahí no estamos siendo creativos, simplemente estamos tomando una idea y la estamos acoplando. El hecho de que nos haga flojos... a ver, adelante, Noé. Bueno, a lo que yo voy es que no nos estamos esforzando para, obviamente, desarrollar esa creatividad. Si bien la tecnología nos ha ayudado o nos ha facilitado la vida, como por ejemplo Canvas, como Genially, ¿no? Donde obtenemos recursos de manera fácil, pero yo admito que yo he tenido que utilizar estos recursos para poder desarrollar un proyecto. Pero al momento de poder realizar uno propio, me cuesta trabajo. Y es algo de lo que mencionábamos. A falta de conocimiento, es ahí donde deriva que no puedo desarrollarlo tan fácilmente, ¿no? Pero ya cuando empiezo a conocerlo, inclusive te puedo decir que cuando veíamos el análisis
de las publicidades que hacía antes, que inclusive me decías, hermano, eso está para llorar, ¿no? Casi, pues texto, pero hoy por hoy puedo ver el desarrollo que he tenido a través de este curso y obviamente pues ya aplico retículas, ¿no? Ya aplico campos positivo, negativo, ¿no? Ya empiezo como a desarrollarlo. Y eso es gracias al conocimiento, ¿no? Pero ya aplicado en la tecnología, pues sí nos empieza a limitar muchas cosas. Inclusive los smartphones, digo, tenemos un gran dispositivo hoy en día en la mano, pero muchas de las veces no lo hacemos con el fin que debiera de ser, porque anteriormente yo me sabía más de 100 teléfonos, inclusive para hablarle a mis amigos, me lo sabía y lo marcaba. Hoy no me sé, a veces ni el mío, ¿no? Bueno, eso ya sería, lo digo así como para dramatizar, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, a veces cuando buscamos ya la parte creativa, nos cuesta trabajo por ese estado de confort que hemos entrado. Claro, para dramatizar, dice Noé. Muy bien, Noé. Entiendo tu ejemplo. Sin embargo, difiere un poquito. Y te voy a decir por qué. A pesar de que es un ejemplo, ya lo dijiste tú, digamos un poco burdo, también hay que ver qué tan necesario es aprenderte 20 teléfonos o 100 teléfonos, ¿no? O sea, yo debatiendo un poquito ese ejemplo un poquito burdo, yo te podría decir eso. ¿Qué tan necesario es seguir haciendo las cosas como las hacíamos en el pasado? Sí, entramos en una zona de confort en unas cosas, pero dense cuenta que esta inundación de tecnología en la que estamos viviendo nos está creando nuevos retos y problemas, que es donde no estamos dirigiendo la creatividad. Por ejemplo, yo que estoy haciendo mi maestría en educación instruccional, yo veo cómo la gente se está acoplando a aprender nuevos conocimientos de manera digital, y eso, déjenme decirles, que es un problema enorme que casi nadie está atendiendo. La gente cree que por el hecho de tomar clases en línea va a encontrar un salón de clases con las mismas características, pero en la computadora, lo cual no puede ser. O sea, la gente cree que va a estar el maestro hablando por 2 horas dando una clase de historia, no inventes, cuando se supone que el ser humano puede retener la atención en un video por no más de 10 minutos. ¿Qué pasa con aquellas clases que duran 2 horas? Entonces, no estamos siendo creativos con ese tipo de problemas. O sea, es ahí donde deberíamos empezar a atacar. Ya no se hacen las cosas como antes, estoy de acuerdo. Y pareciera, entre comillas, pareciera que antes éramos más creativos, pero a ver, yo les pregunto a ustedes, Edad Media, año 1300. ¿Ustedes creen que toda la gente era más creativa? La Edad Media fue la edad más oscura de la historia de la humanidad, donde el desarrollo tecnológico fue el mínimo. Antes de la Edad Media estaba la época romana, donde Roma gobernaba todo el mundo, y el mundo conocido era Roma, porque aquí también existíamos, pero no nos toman en cuenta. Ok, Roma. Roma tenía un avance tecnológico impresionante. Se cae Roma, se viene abajo la religión y empiezan los feudos. Y se viene un estancamiento impresionante tecnológico, y no nada más el estancamiento, se viene un atraso impresionante, porque obviamente algunas ideas de ese entonces de la Edad Media, como eran más cristianizadas, pues tomaban como que con cierto desdén, pues los avances tecnológicos, y atrasó aún más a la ciencia. Ok, bajo esos parámetros, según sus teorías, fuera de la tecnología es para que se hubiera dado una explosión tecnológica, una explosión creativa impresionante, ¿no creen? Si realmente el mundo es así como dicen, de que es que antes éramos más creativos y ahora la tecnología nos está invadiendo y ya no estamos creando, ¿qué pasa entonces? En la Edad Media hubiese dado esa explosión, y no fue así, fue todo lo contrario. Nos estancamos creativa, artística y tecnológicamente. Después del descubrimiento de América, nace el Renacimiento, surge la Ilustración, pero ¿a través de qué? De que se permitía un poco más, se abrió un poco más la mente a ser creativo, ¿no? Entonces, pónganse a ver todos los puntos. A ver, aquí dice Rafa, dice, no sé si sirve de ejemplo, pero cuando era pequeño casi todos los vecinos, cuando llegaba Semana Santa y Navidad, hacían dulces típicos de esas fiestas. Con el tiempo dejaron de hacerlos porque es más cómodo y a veces más económico comprarlos. Por supuesto, esta tradición desapareció, y es que sí, eso que dice Rafa es cierto. Las nuevas culturas, las nuevas generaciones van a ir desapareciendo, transformando, modificando las tradiciones anteriores. Y eso es muy cierto. ¿A poco ustedes, o bueno, no sé si aquí la mayoría de ustedes sean cristianos o evangélicos o católicos, siguen, por ejemplo, matando toros para ofrecerlos a Dios? ¿Verdad que no? Las vamos transformando, ¿no? Decimos, no, esto ya no se aplica ahorita, hay que transformarlo, y se da, se avanza, ¿no? Se acopla a las nuevas necesidades, a las nuevas ideas de hacer las cosas. A mí me resulta tan feo que se haya olvidado ya nuestra cultura ancestral, pero bueno, es que así están sucediendo las cosas, nos estamos acoplando. Por ahí vi 2 manos alzadas, creo que fue Noé y no sé quién más.
Noé, adelante. Ya, es que aquí había puesto Gaby y la verdad es que tiene razón en el tema de cómo uno invierte los recursos, pero al punto donde yo iba no era el tema de si ocupar o no ocupar en este caso los recursos, porque al final de cuentas sí comprendo que al final del día te ahorra mucho tiempo el poder disponer de todo esto. Y la verdad es que para mí el tiempo es muy importante, pero viendo la parte de creatividad, creo que se desarrolla otro tipo de creatividad, es como cuando haces el acordeón para hacer trampa en el examen, ¿no? Hasta parece que hay que ser creativos en ese proceso. Claro. Entonces, esto es algo similar, ¿no? Entonces te vuelves creativo de cómo tomas todo esto y lo empleas y al final de cuentas, pues el fin es obviamente entregar un trabajo, en mi caso, ¿no? Entonces, por eso es que obviamente ocupo todos estos recursos, la verdad es que están a la mano, a un clic de distancia, pero sí considero que pues a mí me hace falta, por eso tengo que reconocer en ese sentido, que me hacía falta el tener un conocimiento amplio y es por eso donde llego a este curso, lo decido tomar y me doy cuenta de otras cosas, ¿no? De lo que decíamos, porque no lo veía en marco creativo, pero aquí lo puedo ir aprendiendo y es por eso que hoy por hoy he podido desarrollar, pero es a lo que voy, ¿no? En la parte de que la creatividad lo estoy ocupando, pero hacia otro enfoque, ¿no? Ya no como de crear algo nuevo, sino más bien innovar lo que ya está. Así es. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, Noé. Muchas gracias. Y es que, a ver, yo les pregunto a ustedes. Leonardo da Vinci, Arquímedes, Hipócrito, padre de la medicina, todos ellos. Tesla. Bueno, Tesla no porque ya es muy moderno, pero todos ellos. Newton. ¿Qué hubiesen hecho con una computadora de la generación que tienen ahorita ustedes o el dispositivo con el que se están conectando? ¿Se les acaba la creatividad? ¿Se les funde el cerebro ahí? ¿O creen que como ya tienen más recursos, podrían seguir creando y descubriendo más cosas? Siendo sinceros. Entonces nos damos cuenta que la creatividad también, y lo vamos a ver en uno de los capítulos más adelante, es una cuestión de actitud. ¿Ah? ¿Qué tanto nos prestamos a ser creativos? ¿Vale? Pero ya lo vamos a ver. Adelante, Eric. Gracias por levantar la mano. Creo que no habías hablado. Adelante. Hola, buenas tardes. Quiero hacer unos comentarios, es porque ya cambiamos de tema como 7 veces, pero se enfoca en lo que es creatividad. El primero, con lo de los niños que son más creativos que los otros. Está comprobado que en la forma que se le habla a los jóvenes, a los niños, se desarrolla su parte intelectual y creativa. Se llama programación neurolingüística. Una vez leí un artículo o vi un artículo en donde en Australia las direcciones que se dan allá se acostumbran a andar como norte, sur, este, oeste, camina hacia el norte 20 calles o algo por el estilo. Y entonces esa población se podía orientar más fácilmente sin necesidad de una brújula, de un Waze, porque era algo que viene programado desde su infancia y entonces lo hacen parte de sí. Entonces, esa parte, la forma en la que nos comunicamos, influye en la inteligencia emocional y la creativa. La otra, el que descubrió o se dio cuenta que podía refrigerar con agua, esa técnica la usaban los egipcios, ellos fabricaban hielo de esa forma con esas vasijas. Eso también lo leí por ahí alguna vez. Y eso es porque el agua lo que nosotros conocemos como frío realmente es pérdida de calor. Entonces se han dado cuenta que cuando sudan y dejan de hacer ejercicio y empieza a pegar el aire, empiezan a tener frío en las partes que están mojadas. Bueno, eso es porque para que el agua se evapore necesita elevar su temperatura y la temperatura que ocupa para evaporarse es la del cuerpo. Entonces ese es el principio que utilizaron, ¿sí? Entonces todo esto viene a lo de la tecnología y que la ocupamos para otras cosas. Si ocupamos la tecnología para la información, ¿sí? Entonces podemos solucionar muchas situaciones en nuestra vida, tanto como problemas, como creatividad, como dar soluciones más prácticas, económicas. Esa es la parte que no hemos entendido o que no podemos dar a conocer a las personas. La otra, me mencionaba Dan, lo de la Edad Media. Creo yo que seguimos hasta cierto punto en esa parte, porque desde mi punto de vista, los sistemas de educación son muy carentes precisamente del libre pensamiento. Entonces, a las
familias que tienen el poder, pues le conviene que nosotros no tengamos esa capacidad de libre pensamiento porque somos su mano de obra. Y ese patrón es el que es difícil de romper porque nos han acostumbrado precisamente a tener una televisión, ver series, películas, programas, para que el tiempo que podríamos ocupar en instrucción y en educación termina siendo para seguir en una zona de confort en la donde yo voy, trabajo 8 horas y recibo mi dinero y hago lo que puedo con ese dinero. Hay una película que se llama Manos Mágicas, en donde una señora de escasos recursos que hace limpieza tiene 2 hijos que van a la escuela y que no se saben ni el abecedario ni las tablas de multiplicar, y pues ya no podemos hablar de otras situaciones en la escuela. Esta señora entra a trabajar a una casa con un maestro, un médico o algo por el estilo, y ve que tiene la televisión polveada y como repisa para libros. Y entonces le pregunta que por qué no ve la televisión y le dice que porque ahí no hay nada de interés, que lo que realmente importa está en los libros. Pues a partir de esa situación, la señora en su casa les prohíbe la televisión o se las condiciona y solo ven programas que les pueden dejar conocimiento. Entonces ven un programa que se llama ya Jeopardy, creo, y hacen preguntas de cultura general y responden, y es lo único que pueden ver los muchachos, y lo demás, el demás tiempo lo ocupan para estudiar. Uno de los hijos de esa señora se convierte en un cirujano exitoso y logra separar a 2 gemelos siameses utilizando una técnica que jamás se había visto, y lo hace a través de leer, de prepararse, de conocer, de entender. Entonces, esa parte de la tecnología pues no nos hace menos creativos. Como personas rompemos el patrón de la zona de confort, pues entonces podemos lograr que esa tecnología trabaje a nuestro favor, sobre todo en la creatividad, que al final crear pues es resolver problemas. Muy bien, Eric. Fin del comunicado. Muchas gracias. Déjame decirte, hablaste de un montón de cosas que sí me dejan en shock. Y porque son ciertas, y tocarlas son temas delicados, pero gracias por tener el valor de comentarlas. Eso que decías tú de que las clases sociales o las grandes esferas pues como que siempre oprimen a los de abajo, bueno, aunque no es la temática de nuestro curso, es muy cierto, ¿no? Y es que son cosas con las que debemos de lidiar tarde o temprano. El hecho de, también comentabas de que algunas personas tienen la idea de que la televisión y los programas de entretenimiento sean buenos o sean malos, el cómo queremos educar a nuestros hijos para que sean mejores personas al servicio eficiente de la sociedad, pues también entra en tela de juicio, porque, por ejemplo, yo te voy a decir, esta persona que nos comentas apoyó mucho a su hijo mostrándole solamente programas, digamos, de corte cultural, de aprendizaje. El chico leyendo y estudiando, pues logró hacer estos grandes descubrimientos y avances de la ciencia. Sin embargo, también está la otra parte. Te voy a poner un ejemplo. Hay un programa de televisión que creo es de Nat Geo, National Geographic, o no recuerdo bien la productora, pero hablan del cosmos y así lleva como título Cosmos, ¿no? Y explica que nosotros, tecnológicamente hablando, ya nos encontramos, y va esto muy de acuerdo con la creatividad, chicos, pongan atención. En el punto en que nosotros nos encontramos, ya no estamos viendo el cómo llegar a Marte. Ese problema como tal ya está resuelto. Nuestro punto ahora es resolver el problema de cómo podemos llegar a otras constelaciones, a otras vías lácteas como la nuestra, a otras estrellas, para buscar otras fuentes de vida, porque tarde o temprano tenemos aproximadamente 3 millones de años para que la estrella, nuestra estrella, el Sol, pues explote y termine con nosotros haciéndonos pollito rostizado, ¿no? Entonces ya el hombre está empezando a crear, a idear cosas nuevas. Y entre las tesis que han salido de muchos renombrados científicos, es muy curioso, creo que nos debemos de sentir muy orgullosos, que es un astrofísico mexicano, es latino, el que gracias a una serie de televisión llamada Star Trek, te estoy dando las fuentes, Gaby, para que no digas, este científico mexicano, al observar esa serie de televisión y al ver la nave, porque la serie habla así como que de viajar entre planetas y estrellas, pues van en una nave, él se imagina una nave que con sus conocimientos, él crea un prototipo. Y entonces, el gran inconveniente que nosotros tenemos para llegar a otras estrellas y a otros planetas es la velocidad de la luz. Nadie ni nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz por la fricción que pueda llegar a tener. A pesar de que estés en el espacio como tal no existe la fricción, al ir a esas velocidades sería prácticamente imposible. Entonces, él desarrolla la teoría de por qué, en vez de movernos nosotros, no se mueve el espacio. Y para no hacerles la historia larga, y yo no tengo la preparación ni los conocimientos necesarios para explicarlo, hace un prototipo
de una nave espacial gigante que tiene unas turbinas donde esas turbinas se encuentran una en la parte de enfrente, otra en la parte de atrás y entonces absorbe lo que se encuentra enfrente, digamos el espacio de enfrente, lo procesa y lo pasa por atrás y entonces hace un recorrido impresionante. Lo que nos llevaría viajar a una estrella que es muy posible que podamos habitar o un planeta que podamos habitar, lo que nos llevaría aproximadamente 7,000 años a la velocidad de la luz, lo podemos reducir a 5.5 años, a 5 años y medio, usando esa técnica. Y déjenme decirles que esa idea de este mexicano, y disculpen mi falta de memoria, no recuerdo su nombre y es una vergüenza, qué pena, ese proyecto está ya siendo considerado por la NASA para empezarlo a desarrollar y trabajar en él. Obviamente le han hecho ajustes, pero quiero que se den cuenta de que la televisión no es mala, los programas de risa no son malos, las caricaturas no son malas, es el cómo nosotros interpretamos toda la información que recibimos. Y es que no podemos estar todo el tiempo pensando en que hay que estudiar, aprender y ya, o sea, no. Incluso la creatividad se alimenta de momentos creativos. Los programas cómicos están llenos de gente creativa, de escritores creativos. Transformar su serie favorita en un bien, en algo creativo, así podemos hacer nosotros, ¿okay? Entonces, muchas de estas ideas sí sería bueno que empezáramos a trabajarlas, ¿no? El hecho de estar viendo todo el día la tele, pues tal vez esté mal, pero tal vez no esté tan mal. No esté tan mal si tiene un fin. Ahora, no tiene por qué tener un fin. Necesitamos inspiración de otras fuentes, como lo hizo este científico mexicano. O sea, imagínense, eso es creatividad. Volvemos a lo que decía Gabriela, Judith, innovó o creó. O sea, ahí está esa disyuntiva. Pero bueno, vamos a continuar con la clase, a la segunda parte. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decirme qué piensa y demás antes de pasar a otro tema? Una cosilla. Sí, Rafa, adelante. No, cuando has dicho lo de la comida enterrada en vasijas, me acordé que mi abuelo, no sé si sabéis lo que es un cortijo. Pues no. Bueno, un cortijo es una casa que está en el campo, que es donde viven los dueños de las tierras. ¿Sí? Eso antiguamente, en la época de que mi abuelo era joven, eran los que, digamos, mandaban, los terratenientes, los que tenían el dinero por aquí, por la parte de Andalucía, que es donde hay más cortijos. Y ellos estaban allí de guarda, lo que se llama aquí caseros. Y yo me acuerdo que iba de chico y veía a la altura del suelo, un poco más hacia arriba, como unas tinajas grandes enterradas en el suelo así. Y digo, ¿esto para qué es? Y era para guardar la comida. Ellos, en lugar de despensa, tenían las vasijas grandes enterradas en el suelo hasta cierta altura y ahí guardaban la comida y se conservaba. Porque mis abuelos cocinaban en leña, con leña. Allí había poca electricidad. Ellos están muy mayores que ya los sacamos de allí, porque ya se tenían que ir porque no podían seguir allí. Pues cocinaban con leña. Sí, claro. Por cierto, la comida es más buena que probábamos. Claro. Porque la leña da un sabor que no lo da la vitrocerámica ni el gas. Pero claro. ellos lo que cocinaban eran como antiguamente, pues ellos no evolucionaron. Ese lugar no tenía electricidad, no tenía comodidades. Pero ellos estaban adaptados a esa vida. Claro. Exacto. Y fíjate que acá en México pasó algo muy similar. Digo, yo no conozco los cortijos, pero aquí construían grandes haciendas y donde se encontraba la parte de la cocina de los grandes hacendados, sobre todo después de la conquista empezaron a construir grandes haciendas hermosas e impresionantes. En la parte de abajo ponían la cocina. O sea, tú ves el nivel del piso y para ir a la cocina tenías que bajar. Tenías que bajar escaleras porque ahí se guardaban pues las carnes y se conservaban mejor debajo de, digamos, de la tierra, ¿no? Es muy similar a lo que... ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pues vamos a continuar. Vamos a ver entonces, ya con toda esta plática que fue muy rica y de mucha retroalimentación, el ser creativo en sus tareas. Porque considero que la historia de Jocelyn, a pesar de ser corta, ha sido la mejor, la que cumplió las expectativas frente a la de Jaime, por ejemplo, que fue impresionante. Simplemente fue impresionante. ¿Por qué considero que fue mejor? Porque para crear algo siempre debemos de ser objetivos. ¿Ok? Tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes utilizó la técnica que habíamos hablado en la clase anterior, el design thinking? Pues creo que yo indirectamente sí, de alguna manera. Estoy de acuerdo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hola, Jocelyn, bienvenida. Yo también lo intenté. O sea, lo intenté, claro, no escribí, simplemente me encerré en un sitio solo y ahí fui haciendo los pasos, los fui separando y bueno. Pero más que todo me ayudó fue a aislarme del mundo. Usaste más o menos la técnica de Alfonso y un poquito de la de Judith, ¿verdad? Que te aislaste. A ver, rapidísimo, Jocelyn, quisiera decirte que fue una historia impresionante, increíble. Para mí fue la mejor, ¿vale? Y gracias por eso. Tienes 50 coronas extras por esa historia. Gracias, Jocelyn. Adelante, Gaby, Judith. Sí, yo empecé con que nos mandaste, empecé a
a ir paso por paso y en idear, como tú lo decías, yo lo puse primero en idear, puse todo lo que se me venía a la mente en lo que es el papel y después comencé a lo que es prospectar, lo comencé a leer y traté de llevarlo un poquito más a lo que tú nos habías comentado. Perfecto, muy bien. Gracias, Gaby. Perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar algo o nada más? Muy bien. Quiero que se den cuenta que todas las personas que me dijeron ahorita que utilizaron este sistema del design thinking fueron precisamente lo que yo consideré el mejor trabajo o los mejores trabajos. Y no sabía yo que ellos habían utilizado este sistema, y es que se ve cuando algo está organizado, cuando se siguen parámetros y es funcional. De nada nos sirve ser creativos, de nada nos sirve tratar de innovar si lo que creamos o innovamos, imaginamos o ideamos no está cumpliendo un fin o el fin por el cual fue creado. ¿Okay? Imagínense todos esos grandes que han aportado a la humanidad, que sus inventos, por muy creativos que fueran funcionales. Entonces, pues no tiene sentido ser creativo, ¿no? Debe de haber un objetivo. Para eso está el design. Yo sé que no les he enseñado cómo utilizar este método, pero ya lo habíamos comentado y pudimos haber tomado ciertos elementos. Quiero empezar, vamos a empezar con la fotografía. Esta fue, amigos míos, quiero que vean todos ustedes mi pantalla. Esta es la primera imagen que yo tomé del huevo de oro cuando me lo regalaron, y esa la publiqué en el 2019, como lo pueden ver en un escrito en mi Facebook personal, donde comento lo siguiente, que es prácticamente lo que yo les dije a ustedes, y ahorita les voy a decir por qué lo estoy leyendo. Puse: lo que miran en esta fotografía es un objeto conocido como huevo de toro. Es la cáscara seca de un fruto especial que la cultura huichol en el norte del país utiliza para diferentes fines. Especialmente contiene uno de los tesoros más sagrados para su cultura: tabaco y peyote seco, utilizado comúnmente para el contacto con los dioses, con un tiempo antiguo donde nuestros ancestros hacían contacto con lo divino. Es muy difícil acceder a algo como esto, no solo por temas legales, sino por el hermetismo de los huicholes al hablar de algo tan sagrado. Literalmente tengo entre mis manos lo que bien podría ser el semejante al tesoro del gran Moctezuma II. Tal vez nos encerramos en la idea de que ese gran tesoro era concretamente un metal, cuando posiblemente era tierra, hojas secas e inciensos. ¿Qué mayor tesoro que la vida misma? Y que tal vez por eso nunca fue encontrado. Este fue un regalo de mi queridísimo amigo Pacal, Valentín, trabajado por él mismo desde la lejana tierra de los dioses en el mundo huichol. Gracias por hacerme portador de tan único tesoro. Esta es la historia que prácticamente yo les conté, ¿cierto? A grandes rasgos, no se las leí como tal, como ahorita, pero yo se las conté. ¿De dónde provenía este huevo de toro? Todos estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Para que luego no me digan, no, es que Adán no nos dijo eso. ¿Sí o no? Eso lo habíamos especificado en la clase 56. Perfecto. Sí. Bien. Después, ¿qué viene? A ver, voy a ver. Allá. Y bueno, aquí hay una serie de especificaciones. Son 3 tareas que tienen que hacer: compartir una fotografía, escribir una historia y hacer un aporte, ¿no? En las especificaciones, referente a la historia, observen lo que dice. A partir de la fotografía que tomamos en la clase número 56 y que encontrarás adjunto este mensaje, deberás crear una historia completamente nueva que no tenga nada que ver con lo que te conté en clase. Esta historia deberá ser lo suficientemente creíble y debes hacer uso de tu imaginación para que sea coherente con la fotografía. Una recomendación es que empatices con la fotografía contemplando cada detalle y generando varias ideas para tu historia. Después, seleccionas las más importantes o las que consideres que puedan funcionar y empezar a escribir tu historia. Más abajo tiene la evaluación, que prácticamente se resume en: la historia publicada es creíble y creativa, cuenta con elementos bien estructurados y se nota que el autor trabajó en un buen desarrollo de la misma. Tomamos en cuenta estos puntos. Quiero preguntarle a todos ustedes, ¿los cumplieron? ¿Cumplieron con que fuera una historia creíble? ¿Y cumplieron con la parte donde decía que no tuviera nada que ver con el huevo de toro? ¿O tomaron algunas referencias? Miren, incluso Eric Osorio comentó en algún momento que Adán pareciera que les puso como que la historia y para ver qué tanto se zafaban de ella. Eso es cierto, señores. Lo que yo les trato de demostrar con esto es que a veces nos dejamos llevar demasiado por las propias ideas de otras personas, y eso es lo que a veces no nos permite ser lo suficientemente creativos. Adelante. ¿Quién levantó la mano? Creo que Gaby. Adelante, Gaby. Sí, esa parte fue muy evidente en algunas de las historias que leí, no todas. Sí hubo referencias y cierta influencia, y unos de plano pues sí no omitieron ni siquiera, por ejemplo, el nombre de huevo de toro o la cultura huichol. O sea, yo sí en particular sí traté, a lo mejor también hay una referencia porque tiene que ver con algo antiguo, pero tú sí, bueno, al menos yo sí escuché y fuiste muy claro en el decir que era una historia completamente nueva y nada que ver a lo que ya nos habías contado. Exactamente. Esa es una parte muy importante. A ver, David Monroy por aquí nos dice: por más que traté de zafarme de esa idea,
idea no lo lograba. Y estoy de acuerdo con David, y no es que David estuviera mal o que todos los que se agarraron a esa idea estuvieran mal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que terminemos de entender esto? Pues que todos nos íbamos a la parte de idear. Todos empezábamos a generar ideas, y estas ideas, si se dan cuenta, la parte de idear es muy creativa. O sea, puede ir para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pero debe de tener límites. Para que sea funcional debe de tener límites. Hubo gente que incluso me habló de culturas extraterrestres, que si bien no está mal, tampoco se escuchaba creíble porque no lo sustentaban con algo que dijeras, bueno, es posible que existan otras culturas extraterrestres. No estoy en contra de eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como esto no tuvo un límite, todo esto se pasó, por decirlo de alguna manera, del área del círculo. Lo que era creíble era toda esta parte. Todo esto salió sobrando. Bueno, aquí David Monroy nos dice, aterrizar la idea sería más o menos. Para eso está el design thinking. Precisamente, se creó este modelo de pensamiento del design thinking y de creatividad porque ha sido muy efectivo a la hora de no dejarnos llevar. Cuando nosotros tratamos de ser creativos, no nos damos cuenta que realmente lo somos y creemos que no somos creativos porque nuestra idea no es funcional. Sin embargo, fuimos lo suficientemente creativos, pero al no ponernos límite, no consideramos que uno de esos límites era que fuera funcional. Vamos a empezar desde el principio. Espero que me dé tiempo. Les adelanto, son 5:35. Sí me da tiempo. Perfecto. Empatizar. ¿Qué es el empatizar? Ya lo vimos en la clase pasada, recuerden. Empatizar es entender por qué necesitamos solucionar algo. ¿Qué era el entender? El empatizar en este caso era pues hacer la tarea, ¿no? Tenemos la necesidad de cumplir con una tarea para Adán, porque Adán nos pidió por ahí una tarea y ahí está. Esa es la tarea. Por eso, o sea, tenemos la necesidad de hacer una tarea. Estamos empatizando con el objetivo. Perfecto. Definir. ¿Qué es el definir? Es conocer el problema a profundidad. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro problema a la profundidad? Aquí lo tenemos. Déjenme abrir. Hay limitantes. A partir de la fotografía número 56, crear una historia que no tenga nada que ver con la historia que yo les había contado. Aquí ya tenemos un parámetro que no tomamos en cuenta, ¿no? Que fue crear esa historia. Y en el momento, ¿qué otra cosa fue, chicos? Además de eso, que fuera creíble. ¿Qué más teníamos? El tiempo. Teníamos que entregarlo en un tiempo concreto. No podíamos pasarnos de tal día y de tal hora. Que no fuera muy largo ni muy corto. Era a consideración de ustedes, pero se sugería que fuera regular y listo. Estos puntos que les acabo de mencionar, amigos, no son casuales. Estos puntos están unidos el uno con el otro y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros establecimos estos límites, nos podíamos entonces empezar a crear. Nos pusimos a escribir, empezamos a idear, a imaginar muchas cosas. Y aquí están todas estas ideas. Estas líneas que están viendo son ideas diferentes, representan ideas diferentes, creaciones diferentes. No sé, que somos extraterrestres o que es un huevo de toro de la cultura huichol, pues no sé, es un objeto que nos encontramos en el hielo del Polo Norte cuando se estaba descongelando y demás. Entonces, revisamos nuestros parámetros. ¿Es creíble? Pues no sé, esta ya se sale de este parámetro, ya no es creíble, se descarta. Esta otra cumple con que tiene que ser completamente diferente a nuestra idea original. Pues esta también se está saliendo, entonces la eliminamos o la modificamos, ¿ok? Estamos dentro del tiempo. Bueno, si tú consideras el tiempo, te vas a dar cuenta que tuviste semana o semana y media para crear la historia. Si empezás a trabajar desde un principio, no te vas a encontrar con el límite de que tienes 24 horas, 12 horas para entregarlo, y entonces las ideas van a surgir todavía mucho más fácil. Sin límites de tiempo, te vas a sentir más tranquilo, como en el caso de Gaby Judith o Gaby Mora, que ocuparon mucho tiempo para desarrollar su idea. Una lo fue madurando y la otra acopló su espacio para empezar a pensar en esta idea, y entonces se cumple ese objetivo. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar solamente las ideas que cumplan estos estándares. En este caso, esta no se sale de nuestros parámetros. Con eso, yo ya me estoy asegurando de que es una historia creíble, es una historia que no tiene nada que ver con comentado anteriormente, estoy dentro del tiempo para incluso ajustar y demás. Bien, ya que tenemos la historia, viene el prototipar. ¿Qué es el prototipar? Empezar a construir la historia, los elementos. ¿Qué otros elementos se deben de considerar? Entregar a tiempo, leerla una y otra vez para ver si es creíble. Si no nos está funcionando dentro del prototipar, pues regresamos a la parte de idear y esa parte tiene que cumplir con las definiciones que habíamos hecho. Después de todo esto, ¿qué seguía? Probar. ¿Qué es probar? Mandarle la historia a Dan para ver si cumple con las expectativas o no. Es por eso que Jocelyn, Chamo, Judith, Rafa, Gaby Mora y Alfonso de la Torre cumplieron con este objetivo. Era una historia creíble, era una historia que no tenía mucho que ver o nada que ver con la historia original. Se ve que la aprobaron, la prototiparon y me la enviaron. Y ese es el resultado. Hay grandes historias. La de Jaime me encantó. Fue una historia extraordinaria, pero cumplió el objetivo la historia de Jaime. Para que la identifiquen, la historia de Jaime fue la historia más documentada sobre la cultura huichol. Es impresionante. O sea,
pudo haber hecho un libro con eso, desarrollado más todavía la historia. O sea, tiene una forma de escribir el señor impresionante. O sea, a mí me gustó mucho. Me recuerda a Johann Katzenbach, el que escribió el Alquimista. O sea, es impresionante. Pero, díganme, ¿sirvió su ejemplo para probar este design thinking que yo les impuse? Se alejó de la realidad. Una gran idea, pero no fue funcional para lo que nosotros definimos. ¿Ah? Si nosotros no nos acostumbramos a crear nuestros objetivos, nuestras cosas, nuestros objetos, nuestros diseños, con parámetros, con reglas, con bases, nunca vamos a llegar a un buen fin para esa idea o lo que sea que estemos desarrollando. ¿Ok? Hay una historia que, no sé, por favor, ahí díganme quién la leyó o quién no la leyó, déjenme ver, que analicé muy profundamente porque quería darles un ejemplo. Fue de Germán Valdés, el famoso narrador. Germán Valdés nos mandó esta historia. La voy a leer rapidísimo para que se den una idea y podamos contrastarla. Tarea de diseño gráfico. En una aldea muy lejana de la isla Rapa Nui, los aldeanos de todos los años en luna llena hacían un ritual sagrado para dar gracias por las cosechas y el bienestar de los animales. Todos se preparaban para dicho ritual. Gran evento en la aldea, pero había un personaje que no estaba de acuerdo con esos rituales y prefería ir al bosque a cazar. Se preparó con un morral y un poco de comida y emprendió su caminar al bosque. Después de caminar y estar muy lejos de la aldea y de los rituales, en el cielo muy estrellado y algunas aves nocturnas que con ruido hacían que la noche fuese mágica, al caminar unos pasos más hacia la montaña, escuchó un gran ruido, pues él se asustó mucho. Mirando al horizonte, vio una luz muy destellante. Él empezó a correr en dirección a esta luz. Después de haber pasado la montaña, llegó a esa luz que brillaba, pues se acercaba con mucha curiosidad y encuentra un capullo que luego se abre y aparece un huevo muy característico. Él, asombrado, tomó el huevo con textura rocosa y lo guardó en su morral. Cuando lo guarda, él empieza a tener reacciones en su cuerpo. Se empezó a sentir mal, dolores de cabeza y se desmaya cayendo al suelo. Después de una hora inconsciente abre los ojos y se da cuenta que su cuerpo está distinto, pues su piel se ha puesto con la textura del huevo rocosa. Bebe un poco de agua, estaba totalmente asustado con todo lo que le había sucedido y emprende su regreso a la aldea al día siguiente. Los aldeanos se sorprenden el cambio de esta persona, me imagino que es el cambio de esta persona, y le dicen que no lo pueden aceptar en su tribu, lo cual él se va al mismo lugar donde encontró el huevo. Al llegar al lugar, el huevo que traía en su morral se vuelve a iluminar con luz y destellos. Luego baja una niebla muy espesa y baja una luz del cielo donde bajan unos seres extraños y con gestos le piden que le entregue el huevo. Él les entrega el huevo y en ese momento uno de esos seres telepáticamente le dice que es un huevo de mucho valor y que ellos lo expulsaron de su planeta para poder salvarlo y promulgar la nueva existencia de su colonia. El aldeano, después de este trance telepático, despierta y ve que estas personas se van desaparecidos en el cielo. En un momento su cuerpo vuelve a su estado normal. Él, sorprendido por todo lo que le pasó, pues él regresa nuevamente a la aldea y comenta lo sucedido. Todos quedaron impactados. Lo aceptan en la aldea y él, después de vivir una experiencia impactante justo el día del ritual, acepta participar en los rituales de su tribu y recordando lo vivido. Quiero que me digan una cosa. Un trabajo como esto llevó una preparación en la parte de prototipar. Se ve que la persona leyó la historia porque así como la leí yo en este momento, así la leí yo la primera vez. Se dio a entender lo que Germán trató de decirnos. ¿Se entendió o no se entendió? Y quiero que quede claro, o sea, no es una crítica, es un ejemplo de las cosas como las fuimos desarrollando. Evidentemente, la historia de nuestro buen narrador no pasó por un proceso de empatizar, no pasó por un proceso de definir, sí pasó por un proceso de idear y se salió, por supuesto, del contexto completamente, o sea, le quedó bien grande esto, y no pasó por el proceso de prototipar, probar la historia, ver si es creíble. ¿Alguno de ustedes la encuentra creíble? O sea, no me estoy agarrando contra Germán, contra nuestro querido narrador, porque así como él, muchos otros también me mandaron su historia. Este simplemente es un ejemplo, ¿no? Y comentando un poquito sobre su historia, bueno, vamos a ver que ya la leímos y evidentemente era un pueblo que cuidaba y protegía a la naturaleza, ¿no? Contaba con un ritual para dar gracias por las cosechas y el bienestar animal. Pero, por ejemplo, para hacer una buena historia, sí nos hubiera gustado saber esta persona, o bueno, esta cultura, daba gracias por los animales que eran para su consumo propio o eran animales de su ecosistema general. Eso no me queda claro. Después el personaje carece de nombre. Si se dan cuenta que el personaje nunca fue nombrado con un nombre, no está mal. Hay muchas historias así, nunca conoces el nombre, ¿no? Pero encontramos que tampoco hay mucha referencia de su actuar y de la procedencia de ese personaje, ¿no? Debería de incluirlo, nos daría un panorama más amplio del sujeto, como por ejemplo, ¿por qué no estaba de acuerdo con los rituales? ¿Por qué le molestaban esos rituales si eran, pues, para beneficio de todos, ¿no? ¿Acaso era antisocial? Estos pequeños elementos terminan dando credibilidad a ciertas historias. Por ejemplo, la historia de Eric y David no estaban mal, eran buenas historias, pero se podrían considerar como leyendas. Yo pedí
historias que fueran creíbles. Podríamos encontrar ese tipo de historias en registros de culturas ancestrales y se podrían tomar como, bueno, son ciertas en el aspecto de que son leyendas de esa cultura, por eso las califiqué bien, ¿ok? Pero en sí, el parámetro dentro de la definición era que fueran creíbles. Después, cuando este personaje de Germán se interna en el bosque, recuerden, para ir a cazar y lo alcanza la noche, pues escucha, ¿no?, que hay un gran ruido. No nos da más referencias de ese ruido. Simplemente nos dice que era un ruido, pero era un ruido fuerte, bajito o agudo, quise decir, grave, místico. ¿Qué le pareció al personaje? ¿Con qué lo podría comparar? Fue claro, es un ruido desconocido. Sí nos hubiera gustado, pues, describir algunas características de ese ruido, ¿no?, para que la historia todavía se empalme un poco más con la creatividad, con la imaginación. ¿Qué pasa por la mente del personaje? ¿Por qué decide guardar ese objeto curioso? O sea, tú escuchas un ruido, hay una gran explosión, te asusta y lo primero que haces es ir corriendo. Yo, por sentido común, me iría hacia atrás, pero hay personas, me consta, que ven todo ese relajo, se asustan y van corriendo, ¿no?, para ver qué pasó. Entonces, ok, llega y encuentra un huevo, el huevo de toro. ¿Por qué lo toma? ¿Por qué lo toma? ¿Por qué se lo lleva? O sea, ya se dio cuenta que posiblemente ese objeto hizo esa gran explosión. O sea, y yo pensaría, me va a explotar a mí. En cuanto lo agarre y lo guarde en mi bolsa, puede ser que a mitad del camino explote. O sea, y es cuando dices, o sea, les estoy dando un ejemplo de por qué a veces las historias no son creíbles. Es que esas cosas hay que considerarlas también al crear una historia, ¿vale? Es evidente que el huevo que encontró, pues fue el causante de haberse sentido mal, ¿no? O sea, en el momento en que él se empezó a sentir mal, ¿por qué no soltó el huevo? O de plano fue así, el desvanecimiento total. No, él nos dice que empezó con dolores de cabeza, después como que náuseas. Bueno, en ese momento saco el huevo, me quito lo que tengo encima y bye, ¿no? O sea, se quedó con el huevo. Y de ahí se fue a la aldea, pues a contarles a todos y lo ven convertido en algo extraño. Y entonces le cae el 20 y dice, pues vamos a regresar el huevo. O sea, ¿por qué no se le ocurrió eso al personaje antes? Después de una hora de haber sufrido este tipo de desmayo, el sujeto despierta y se da cuenta, pues, que su cuerpo adoptó esta forma y que al entregar el huevo, los extraterrestres, porque son personas de otro mundo, le cuentan una historia, no sé si recuerdan, y la historia decía más o menos así como que, pues, era un huevo que ellos trataban de proteger porque iban a hacer, era algo muy sagrado para ellos, entonces lo habían puesto en la tierra para empezar la colonización aquí, y entonces, si ese es el caso, ¿por qué le piden que les entregue el huevo y se lo vuelven a llevar? Pues en todo caso hubieran buscado otro lugar o lo hubieran matado para volver a enterrar el huevo o no sé, pero los extraterrestres resuelven por llevarse el huevo de nuevo. Entonces, por ambición. Entonces, o sea, quiero que se den cuenta, así, y perdón Germán, cuando veas esta clase, ocupé tu relato porque fue el primero que me llegó, no por otra cosa, no porque creas que fue la peor historia, no, para nada, Yo respeto mucho la forma de crear de cada uno de nosotros, pero estoy dando los parámetros del por qué sería una buena historia, una mala historia, una historia creativa, una historia creíble, o una historia que está respetando lo que es el design thinking. Cuando llevas un proceso, de verdad, se nota, porque vas discriminando aquellas ideas que sabes que no van a funcionar de acuerdo a lo que yo te estoy pidiendo, o a lo que la situación, o sea, hagan de cuenta que yo soy la situación, y la situación te está pidiendo que la historia debe ser creíble, que debe ser medible, comprobable, o no sé, muchas otras cosas. Eso te está pidiendo la situación. Yo soy en este caso la situación y por eso estás definiendo, por eso defines, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para que esta historia no se me salga de control? Si nosotros hubiéramos hecho caso a estos pasos, entonces hubiéramos logrado una gran historia. Una historia que cumpliera el objetivo. Es creativa, es creíble, se entrega en tiempo y forma, estuvo bien. ¿Estamos de acuerdo o no, amigos? ¿Preguntas, dudas o comentarios hasta aquí? Más contexto, exacto, nos dice Alfonso. El orden de las ideas es muy importante, nos dice Gaby, y estoy completamente de acuerdo. Por eso aquí al idear, pues se vienen un montón de ideas. Unas más grandes, otras más pequeñas, unas que deberían ir antes, otras después. Pero todo eso lo vamos a ajustar al prototipar. Pero ya sabemos que todas estas ideas del design thinking caben perfectamente bien dentro de los parámetros que hemos establecido. Ok, más o menos. A ver, Eric, cuéntanos. ¿Qué es lo que no entendiste o por qué nos comentas más o menos por ahí? Sí, lo que pasa que el proceso es muy similar al pensamiento científico, entonces sí creo que estoy como que más cuadrado a estas cosas de la tecnología o la ingeniería, pero sí, ese antes de que lo borraras nos hubieras pasado una captura para que nos demos una idea, porque así como que es más fácil seguir una imagen a una serie de instrucciones escritas, ajá.
Ok. Pero, sí, o sea, me imagino que, bueno, es un ejercicio y me imagino que lo vamos a ir perfeccionando y no es el primero que vamos a hacer otros 300 y iremos definiendo cada uno de los pasos, ¿no? El empatizar, el definir, el idear y tendremos que irlos puliendo para entender el procedimiento. Completamente. Así va a ser. Van a ser un buen de proyectos hasta que se nos quede bien grabada esta técnica. Mencionaste algo que es muy parecido al método científico, y es que sí, el design thinking proviene del método científico. Recuerden lo que les comentaba al inicio de la clase, la ciencia siempre en pro de encontrarle una lógica y una coherencia a las cosas para reproducirlas y usarlas en nuestro beneficio humano. Hizo lo mismo con la creatividad. La estudió, la simplificó y la domesticó, y se da cuenta que la creatividad no es un mito. No es así como que unos tienen el don de ser creativos y otros no. No, todos somos creativos, pero hay que entrenar la creatividad. Esto es como el talento. Ajá, el talento, sí, hay gente que nace con ciertos talentos, pero donde falle el talento va a ser ahí la perseverancia la que va a reemplazar y va a continuar con ese camino. Todos podemos todos podemos cantar, todos podemos bailar, todos podemos ser deportistas, sí podemos, pero hay que entrenarnos para ello. Lo mismo pasa con la creatividad. A veces creemos que no somos creativos y lo vemos como un mito. Entonces, aquí yo les estoy comprobando que no, para ser creativo, o sea, ustedes dicen, es que Da Vinci era creativo. Imagínense que ninguno de sus inventos nos hubiera funcionado. Habría inventado un montón de cosas, pero que ninguno nos hubiera funcionado. El helicóptero, el submarino, las proporciones, todos esos inventos que ha hecho Da Vinci y que han aportado tanto a la humanidad, lo convierten en una persona creativa. Porque si sus inventos no nos hubiesen servido a nosotros, entonces ya no estamos hablando de que se cumplió este ciclo. Y no los conoceríamos. Y entonces diríamos que Da Vinci es creativo o no es creativo. Entonces hay que saber cómo ser creativo. Vamos a verlo más adelante, pero recuerden, empatizar era identificar el problema, eso era el empatizar, el por qué tenemos que solucionarlo, el definir los parámetros, no vas a pasar ni de aquí ni de acá, el idear son todas las ocurrencias que se nos vengan para solucionar los problemas de este lado, el por qué tenemos que hacerlo, el prototipar es probarlo, o sea, en una situación hipotética, y ya el probar es llevarlo a cabo y que funcione. Si algo falla aquí, pues nos regresamos a revisar, o sea, ya no nos tenemos que regresar hasta el inicio, nos tenemos que regresar a revisar las ideas para generar nuevas o ajustarlas en el momento de volver a prototipar y volvemos a probar. Y hasta que salga una correcta, podríamos decir que es una solución creativa. ¿Entendió esa parte? Vamos a hacer una cosa, para no quitarles mayor tiempo. El día de mañana voy a responder a la pregunta de Jaime, porque ya son las 6:03. Voy a responder a la pregunta de Jaime sobre las relaciones forzadas para darles más ejemplos, ¿de acuerdo? Para que no se lo pierda nadie y entre dentro de las clases. Pues muy bien, amigos, pues con esto cerramos la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido lo que traté de explicarles el día de hoy. Creo que no es algo muy complejo, lo único que nos falta es como que aterrizarlo con práctica, ¿no? Como decía Eric, y es que es eso, vamos a hacer un montón de ejercicios que nos van a estar ayudando para esto. Así que pues me da mucho gusto que hayan participado todos o la mayoría de ustedes, a excepción de Luis Álvarez, en esta tarea, porque era importante que empezaran a ver sus errores. Eso es muy importante, empezar a ver en qué estamos fallando, ¿vale? Y poderlo mejorar. Ya detectamos el por qué a veces no logramos ser creativos. Nos dimos cuenta que creativos somos. Lo que no tenemos es una organización para aterrizar esas ideas, ¿vale? Pues ya está. Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, ¿vale? Ya saben, 10 minutos antes se publica la clase. Gracias a todos, que tengan una excelente noche.